que no tenía Excel en esta máquina. Ahora ya está. El tema es que para ver los ejercicios, o sea, yo tengo que compartir pantalla. ¿Sí? Sí. Bueno. Es decir, por otro lado, el archivo en donde tengo los ejercicios, lo tengo en un pendrive al cual yo puedo acceder, ¿sí? Si yo no sé qué es lo que tengo que hacer primero, si poner compartir pantalla y después entrar al pendrive o cómo tengo que hacer. Creo que puede hacer como quiera, pero le conviene primero abrir el pendrive. Ajá. Bueno. A ver. De todas maneras, hoy no voy a... Vaya. Profe, usted tiene que abrir lo del pendrive y después vuelve al Webex y ahí pone compartir, a donde dice abajo. Ahí le van a aparecer varias pantallas, que es lo que usted tiene abierto, y elige lo del pendrive. Y ahí se va a mostrar eso. Bueno. Pero esperen un cachito porque no sé. Sí. Bueno, ahí ya lo he abierto al documento. Esto ahora simplemente para hacer una prueba. Pero aquí compartir está en gris, no me permite. No sé por qué. Esperen un cachito. Fernanda. No, bueno, no puedo abrir el compartir porque está en gris. No me permite Bueno, de todas maneras, el ejercicio que he subido anoche, hoy, que es otro caso práctico, o sea, no tenía previsto verlo ahora, así que lo vamos a ver en la próxima clase y ahí supongo que ya voy a avanzar, ya voy a preguntar más y voy a avanzar cómo puedo hacer aquí. No sé por qué motivo me aparece en gris, no me permite acceder, digamos, al compartir. Debe ser alguna tontera, pero no sé yo. Así que vamos a... ¿todos tienen, lo han visto al ejercicio que les he subido? Sí, profe.
Bueno, de todas maneras, hay una parte que ustedes ya la conocen, que es lo que hemos visto en el ejercicio anterior, o sea, simplemente para que vean otra situación y aplicar otro método al que hemos visto allí, que es el método promedio de coeficientes, o sea, una ejercitación más. Esa es la idea. Y después hay una partecita ahí del sector financiero, pero para que podamos hacer eso, tenemos que ver primero la teoría del sector financiero y recién vamos a... Ustedes vean hasta el sector, en el ejercicio, en la resolución, hasta el sector patrimonial y la determinación de los coeficientes, utilizando el método promedio coeficiente como está ahí en la resolución. ¿Sí? Bueno, voy a volver a ver, grabar, no. ¿En dónde voy a grabar? No, tampoco. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, no vayamos a perder más tiempo. Ubicándonos, o sea, otra de las partes en las cuales se dividen los estados contables a los fines de su análisis, de su estudio, habíamos dicho que era el sector financiero. También habíamos dicho que de cada uno de los sectores, o con el análisis de cada uno de los sectores, o sea, se cumplía con un objetivo, con una finalidad. En el caso del sector financiero, la finalidad primera, el objetivo primero, es tratar de conocer la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo, ¿sí? Es decir, la financiación que puede tener la empresa dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre de los estados contables. Para conocer esto, para estudiar, nosotros tenemos que trabajar con una parte que está inmersa en el sector, en el estado de situación patrimonial, que es el activo corriente y el pasivo corriente, ¿sí? Pero tenemos allí también, tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente, tenemos que tomar solamente en cuenta, o a los fines del análisis e interpretación, aquellas cuentas o aquellos rubros, ¿no es cierto?, que pertinentes al caso, o sea, que nos van a brindar la información que nosotros queremos averiguar. En principio, decimos de que esa capacidad de pago en el corto plazo surge de relacionar los bienes y derechos líquidos y semilíquidos que posee el ente o la empresa frente a las deudas corrientes. O sea, yo estoy hablando ahí de deudas corrientes, no de pasivo corriente, ¿sí? El pasivo corriente sabemos que está formado por deudas, que a su vez se clasifican en deudas según su naturaleza, ¿no es cierto? Y las previsiones. A los fines del análisis del sector financiero solamente trabajamos con las deudas corrientes. Entonces, bienes y derechos líquidos y semilíquidos para afrontar las deudas corrientes. ¿Cuáles son los coeficientes que con los cuales tenemos que trabajar en este sector para averiguar u obtener esta información? Es el coeficiente de liquidez, que se denomina coeficiente de liquidez completo, cuya integración matemática es las cuentas que integran el rubro caja bancos
las cuentas que integran el rubro inversiones corrientes, o sea, en el corto plazo, las cuentas que integran el rubro créditos y las cuentas que integran el rubro bienes de cambio. En el numerador y en el denominador tenemos las deudas corrientes, ¿sí? ¿Cuáles son las variaciones que puede asumir ese coeficiente? Igual a 1, mayor que 1, menor que 1, ¿sí? Considerando que el número 1 es el equilibrio y que nos va a estar indicando en términos generales que por cada peso, aquí lo leemos, en este caso es más conveniente o nos brinda una mayor información o mejor calidad de información el leerlo en términos monetarios, ¿sí? Entonces, al interpretarlo al valor 1, nos está indicando de que por cada peso de deuda que posee la empresa, existe un peso entre caja bancos, inversiones, créditos y bienes de cambio para hacer frente, para pagar, ¿sí? Mayor que 1 puede ser 1,10, 1,20, 1,60, 2, 3, ¿sí? Supongamos que me dé un valor de 3. Eso significa que por cada peso de deuda que posee la empresa, tiene 3 pesos entre dinero en efectivo, derechos y bienes para hacer frente. Si me da un valor inferior a 1, 0,60, 0,70, quiere decir de que tenemos 60 centavos por cada peso de deuda, ¿sí? O sea, ahí no estamos en presencia del equilibrio. Esa es la forma de interpretarlo, al coeficiente de liquidez completo. Este coeficiente de liquidez es conveniente desdoblarlo en otros dos más, que son el coeficiente de liquidez seco o de prueba ácida y el coeficiente de liquidez absoluto. ¿Cómo lo desdoblamos o cómo lo dividimos? Eliminando, o sea, a partir del coeficiente de liquidez completo, si nosotros eliminamos el rubro bienes de cambio, vamos a tener caja banco, créditos e inversiones, créditos dividido en deudas corrientes. O sea que estamos eliminando un rubro. Y el coeficiente de liquidez absoluto, eliminamos el rubro créditos y trabajamos solamente con caja banco e inversiones transitorias divididos en deudas corrientes. En ambos casos, ¿sí?, tanto entre el coeficiente de liquidez seco como el absoluto, también los valores que puede asumir son igual que 1, mayor o menor que 1. Nada más que en el caso del coeficiente de liquidez seco de prueba o de prueba ácida, si nos da igual a 1, eso significa que por cada peso de deuda, vamos a tener bienes líquidos y derechos que nos permiten afrontar ese peso de deuda. Mayor que 1 y menor que 1, si me da 0,60, lógicamente, entre las disponibilidades y los créditos o los derechos a cobrar, tenemos 60 centavos para afrontar un peso de deuda. Y en el caso de liquidez absoluto, en donde estamos trabajando solamente con bienes líquidos, como es el dinero en efectivo, el dinero depositado en bancos, plazos fijos que podemos tener con un plazo de 12 meses como máximo, o podemos tener títulos cotizables que tienen también, que son corrientes, son los que nos pueden o no
permitir afrontar las deudas corrientes. Situación que en la realidad es bastante difícil. O sea, ninguna empresa posee bienes líquidos o dinero en efectivo, digamos, o depositados en banco, suficiente como para pagar las deudas o afrontar las obligaciones. Cuando hablamos de deudas corrientes, o sea, me estoy refiriendo a las deudas comerciales cuyas cuentas son proveedores, ¿no es cierto?, obligaciones a pagar bancarias. Deudas sociales o previsionales, que tenemos las cuentas, sueldos y jornales a pagar, cargas sociales en general a pagar. De pronto podemos tener planes de financiación o planes de pago. Cuando dentro de las deudas también tenemos las deudas impositivas, supongamos impuesto al valor agregado a pagar, impuesto a las ganancias a pagar, impuesto a los ingresos brutos a pagar, ¿sí? Y otras deudas, o sea, como el nombre lo indica, o sea, deudas específicas, por ejemplo, qué sé yo, acreedores por compra de bienes de uso. O podemos tener el saldo de las cuentas particulares del único dueño, de los socios o de los accionistas con saldo acreedor. Y alguna otra cuenta que signifique una obligación cierta, digamos. Esas serían las cuentas que tenemos que tener presente para integrar matemáticamente el denominador. Bien, es decir, a través del coeficiente de liquidez, en sus distintas formas, ya sea completo, seco o absoluto, es el que nosotros utilizamos para llegar a averiguar, a estudiar, a analizar la capacidad de pago en el corto plazo de la empresa. Pero hay algo más importante, o que también es muy importante, tener el conocimiento, porque eso es lo que las terceras personas que están vinculadas con la empresa, personas físicas o personas jurídicas, lo que les interesa saber con qué bienes cuenta para afrontar las deudas, si solamente con dinero en efectivo, con derechos, que son los créditos, las cuentas a cobrar, o con los bienes de cambio. Ustedes tienen que tener presente que los créditos, para que exista un derecho a cobrar contra terceros, primero tiene que haber una venta, ¿no es cierto?, a plazos, y la generación del crédito, el derecho a 30 días, 60 días, 90 días, o sea, según los plazos que otorgue la empresa. También tienen que tener presente de que los bienes de cambio, como respaldo de la capacidad de pago, también sufren o tienen un proceso de transformación, es decir, tiene que haber una compra de mercaderías, luego una venta de mercadería y una venta en efectivo para que se conviertan en líquido. Todo eso implica un tiempo, una rotación, ¿sí?, que las terceras personas ajenas al ente, que les interesa conocer cuál es la capacidad de pago, tienen presente. Por ello, es necesario averiguar si esa capacidad de pago o ese respaldo que tiene la empresa está respaldado o fundamentado ¿en qué? ¿En los bienes de cambio, en los créditos o en el dinero en efectivo? ¿Sí? Porque cuando yo les digo un coeficiente de liquidez completo igual a 1,20, muy lindo. O sea, estamos informando de que la empresa sí tiene respaldo financiero porque te está teniendo 1,20 pesos por cada peso de deuda que ha contraído, ¿sí? Pero, ¿con qué vienes? ¿Con dinero en efectivo? ¿Con cuentas a cobrar?
o con bienes de cambio, que deben sufrir un proceso, o sea, que pasan por todo un proceso para recién convertirse en líquido. Entonces, de allí que es necesario conocer cuáles son las variaciones que hay entre los distintos coeficientes de liquidez, porque esas variaciones son las que me van a estar indicando en qué puntualmente está respaldada la capacidad de pago de la empresa. Sí, con dinero en efectivo solamente, sí, con cuentas a cobrar o con bienes de cambio, o con los tres a la vez. Entonces, para averiguar, ustedes lo tienen ahí al apunte de la cartilla. Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes para llegar a averiguar esto, tienen que determinar lo que denominamos variaciones entre los distintos coeficientes de liquidez. Si ustedes observan ahí en la cartilla de clase, ahí tienen un ejemplo sobre la forma que se trabaja para determinar las variaciones. Es decir, tenemos que determinar la diferencia que hay entre el coeficiente de liquidez completo, el coeficiente de liquidez seco y determinar el porcentaje de representatividad de un rubro que es el rubro bienes de cambio. ¿De qué manera? Aquí en el ejemplo ustedes tienen coeficiente de liquidez completo igual a 1.42, coeficiente de liquidez seco igual a 0,76, coeficiente de liquidez absoluto igual a 0,13, ¿sí? ¿Cuál es la variación o la disminución que se produce entre el coeficiente de liquidez completo al seco? Disminución que está generada por extraer el rubro bienes de cambio, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es determinar la diferencia entre completo y seco, 1.42 menos 0.76, dividido en 1.42 por 100 para determinar un valor porcentual. Y ahí les da un valor de 46,48% de variación o de disminución. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando yo les hablo de disminución, les estoy diciendo, he extraído el rubro bienes de cambio. Es decir, que la representatividad de los bienes de cambio en el numerador es un 46,48%. ¿Sí? ¿Eso es normal? ¿Está bien o no? Entonces, ahí tenemos que tener presente cuál es el punto de referencia considerado como razonable. ¿Sí? Y ustedes imagínense, esto es muy simple. Imagínense, si un 100% está formado por 3 elementos, cada elemento representa un 33,33% dentro del 100%. Si hay un 100% formado por 4 elementos, cada elemento significa un 25%, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? No sé quién... En promedio significa un 25%. Bueno, el promedio, o sea, yo hablo de que cada parte, si tengo 4 elementos dentro de un todo y ese todo es el 100%, cada parte, o sea, significa un 25%. Promedio sería dividido, o sea, la suma dividido en 4. No sé si matemáticamente. El hecho que sería 25% cada una en promedio, porque puede que 3 sean
el 90% y el cuarto concepto sea un 10%. En promedio sí serían el 25%. Bueno, o sea, eso lo podemos determinar, o sea, si tenemos valores. Porque si yo tengo 100,000 pesos y tengo que los caja y bancos son 10,000 pesos, los créditos son 40,000 pesos, las inversiones son 20,000 pesos y los bienes de cambio no sé cuánto, entonces usted ahí, por regla de 3, o sea, va determinando cuánto es el valor exacto dentro de todo. ¿Sí? Claro. Entonces, Sí, en ese sentido está bien, sí, ya le entiendo lo que me dice, que en promedio sería un 25%. Bien, muy bien la acotación. Entonces, razonándolo al tema, es decir, aquí nosotros vamos a decir de que en promedio, como dice el compañero, cada una de las partes representaría el 25% o el 33% si tenemos 3 elementos. Entonces, eso es lo que se considera como valor razonable de disminución, ¿sí? Si la disminución es igual al 25% o al 33%, ¿sí? Estaríamos en presencia de una disminución razonable. Ahora, si la disminución está por encima del 25% o del 33%, quiere decir de que ese rubro representa más cantidad, ¿sí? Y como los bienes de cambio son menos líquidos que todos, porque tenemos dinero en efectivo, tenemos derechos a cobrar y tenemos bienes de cambio. Los bienes de cambio les decía anteriormente de que necesitamos comprarlos, luego venderlos y luego convertirlos en efectivo, o sea que es el menos líquido. Entonces ahí se está vislumbrando un pequeño inconveniente, o sea, un cierto problema. Este rubro, el menos líquido de todos los que estamos tomando, o sea, está siendo importante, significativo la cantidad que hay. Y surge el cuestionamiento, ¿se venderán esos bienes de cambio dentro de los 12 meses posteriores al cierre para que yo tenga el efectivo y pueda afrontar mis deudas? ¿Sí? Entonces, esa es la primera pregunta. En este caso del ejemplo, o sea, se presenta esa situación. Estamos en presencia de una buena cantidad de bienes de cambio y se presenta la pregunta, ¿se convertirán en líquido? Entonces, sí o sí, tenemos que averiguarlo mediante el análisis de otros coeficientes que forman parte del sector. Lo están atacando los mosquitos igual que a mí. Tenemos que averiguarlo, ¿no es cierto?, a través del análisis de otro sector que es el sector económico. Puntualmente, debemos trabajar con el coeficiente de rotación de mercaderías y el coeficiente de capacidad de colocaciones de mercaderías. El coeficiente de rotación de mercaderías perteneciente al sector económico nos indica las veces que rotan las mercaderías dentro de los 12 meses. Es decir, cuando hablamos de rotación, sería algo así como reposición de la mercadería. ¿Cuántas veces compro para volver a vender? Cuantas más veces tenga que comprar para volver a vender, o sea, me va a estar indicando que tiene una buena rotación. Y si hay una buena rotación, seguramente, o lo más probable es de que efectivamente se vendan esos bienes de cambio y tengamos el dinero en efectivo para pagar nuestras deudas. ¿Sí? O sea, esa disminución
que acabamos de ver, en la medida que nos esté manifestando un cierto inconveniente, lo tenemos que corroborar o concluir, digamos, con el análisis del sector económico. ¿No? Ahora, si nosotros vamos a la otra disminución, que es entre el coeficiente de liquidez seco y el coeficiente de liquidez absoluto, ¿sí? Ahí eliminamos otro rubro para conocer la disminución, que es el rubro créditos. Y determinamos el porcentaje de representatividad, que en este caso es 0,76, o sea, ahí en el ejemplo, 0,76 menos 0,13 dividido en 0,76% nos está dando un valor de 82,79%. ¿Sí? Ahora, la pregunta siguiente es, ese valor, espérenme un cachito. Y las reemplazas a la... Bueno, estábamos en la segunda disminución del seco al absoluto, que en el ejemplo dice 82,79%. ¿Eso qué significa? Que los créditos dentro del total, del numerador, los créditos tienen una representatividad del 82,79%. ¿Cuál es el valor razonable o que deben asumir o que deben tener? Si tenemos un todo con dos elementos, ¿sí? Entonces, el valor razonable sería un 50%. En la medida que supere la disminución, que supere ese 50%, estamos en presencia de otro problema. Es decir, que en principio concluimos que la capacidad de pago estaría respaldada por los créditos, que también hay un proceso, ¿no es cierto?, que implica tiempo hasta convertirse en líquido. Es decir, se tiene que producir la cobranza de las cuentas a cobrar. ¿Sí? Entonces, aquí en el ejemplo nosotros estamos manifestando dos problemas. O sea, dos cosas. De que la capacidad de pago que me indica el coeficiente de liquidez completo 1.42, en principio el completo supera ampliamente el equilibrio. Sí se pueden pagar las obligaciones dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de pago, pero ¿con qué lo pagamos? Según este análisis, lo pagamos con las cuentas a cobrar, con los bienes de cambio y en tercero y último lugar, o sea, con el dinero en efectivo que la empresa posea, o sea, que está flotando, que está girando.
lo cual no es muy halagüeño, o sea, no es muy conveniente porque tenemos que saber si esas cuentas a cobrar se van a cobrar o no durante el ejercicio. O durante los 12 meses siguientes posteriores a la fecha de cierre. Entonces, en ese caso, ante este otro problema que se está presentando, tenemos que estudiar o analizar otros coeficientes que pertenecen al mismo sector financiero, que son los coeficientes de rotación de cobranzas y rotación de pagos. ¿Sí? Así como en el otro caso decíamos, vamos a averiguar la rotación de las mercaderías. Aquí tenemos que ver la rotación de cobranzas y la rotación de pagos. ¿Qué resultado nos da para que luego podamos concluir que a pesar de que hay un monto significativo de cuentas a cobrar y en segundo lugar le siguen los bienes de cambio, o sea, sí se van a convertir en líquido dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre, ¿sí? Entonces, ¿qué más dice aquí? Bueno, ahí está, ustedes eso no lo tienen, pero ya no he tenido tiempo, ya para la próxima semana lo voy a pasar. Lo voy a agregar al análisis de estos coeficientes porque no. Ustedes no los tienen. Si pueden conseguir alguna cartilla del último año que han cursado en forma presencial, sí, ahí van a encontrar. Pero si no, no. Bueno, ¿todos los que están ahora cursando son nuevos o hay recursantes? No creo que haya recursantes. A ver, ¿cuántos hay? 46. Bueno, volvamos. Aquí en la teoría, ¿qué es lo que les digo? Este tema, chicos, o sea, tampoco lo van a encontrar en las bibliografías que se les indica, ¿sí? Por eso es importante que tengan a la cartillita. Cartillita, o sea, muy en diminutivo, pero es muy importante el contenido. Aquí, ¿qué es lo que les digo yo? Si supera el 50%, se puede afirmar que las cuentas a cobrar son excesivas y lo importante será llegar a conocer si las mismas se van a cobrar o no dentro de los 12 meses siguientes. Bueno, para ello tenemos que analizar los coeficientes de rotación de cobranzas y de pago que nos van a indicar si existe rentabilidad financiera o costo financiero. O sea, ahí introducimos otros dos conceptos más. Rentabilidad financiera, o sea, el análisis de los coeficientes de rotación de cobranzas y de pago nos van a dar por resultado la existencia o no de rentabilidad, la existencia o no de costo financiero. ¿Qué es rentabilidad financiera y qué es costo financiero? O sea, ya hemos visto nosotros cuando veíamos el coeficiente en el sector patrimonial, el coeficiente origen de las inmovilizaciones, ahí estábamos en presencia de un activo que podía generar un costo financiero o podía generar una rentabilidad financiera. Ustedes aquí tienen que tener presente tienen que tener presente de que tanto las cuentas a cobrar como los bienes de cambio, ¿sí? Si bien tienen que
seguir un proceso para convertirse en líquidos, pero mientras tanto significa que la empresa tiene inmovilizados fondos, ¿no es cierto? Se ha adquirido mercaderías, o sea, hay una inmovilización de fondos, o sea, he invertido en un activo, porque mientras no se vende, es un activo. Las existencias finales de bienes de cambio es un activo. El objetivo de toda empresa es que esa inversión en ese activo, en ese tipo de activo, me genere una ganancia, o sea, una rentabilidad. El problema es de que si ese activo no me genera ganancia, y no me va a generar ganancia cuando no se vende, cuando permanece inmovilizado. Entonces, en esa circunstancia, al cabo de los 12 meses, ya me está generando un costo financiero, porque no hay un retorno de la inversión. Y lo mismo ocurre con las cuentas a cobrar, en donde decíamos, compro mercadería, vendo mercaderías a plazo, y ¿qué estoy haciendo? Estoy reemplazando, ¿no es cierto?, bienes en derechos a cobrar. Pero esos derechos a cobrar efectivamente se tienen que cobrar dentro de un determinado plazo para que esa inmovilización de fondos en cuentas a cobrar sea rentable para la empresa. En caso contrario, no es rentable y vamos a estar en presencia de un costo financiero. ¿Sí? Todo eso averiguamos y logramos conocer como consecuencia del análisis de los coeficientes de liquidez y de los coeficientes de rotación de cobranzas y de pagos. Es decir, operativamente la empresa está trabajando bien, o sea, va a obtener beneficios al cabo de los 12 meses del año, porque lógicamente, o sea, si obtiene resultados positivos, eso tiene su vinculación con la capacidad de pago. O sea, en toda empresa, la gestión operativa que hace el cumplimiento del objetivo principal del ente es lo que mueve toda la empresa y lo que genera una buena capacidad de pago y lo que genera una buena situación patrimonial. ¿Sí? Ustedes imagínense en un negocio chiquito nomás. O sea, si no venden mercaderías, ¿sí? O sea, lógicamente no van a tener resultados positivos y tampoco no va a haber rentabilidad. Y eso va a afectar la capacidad de pago, porque no van a poder reponer el stock de mercadería, porque esos fondos quizás están inmovilizados en cuentas a cobrar, o no se ha vendido y están inmovilizados en bienes de cambio. O sea, ahí detectamos, o sea, de esa manera detectamos que existe un problema, como en este caso del ejemplo, un problema de naturaleza financiera, o sea, de capacidad de pago. Bueno, lo que ustedes no tienen en el apunte es pero sí en el libro del contador Morellini sí lo tienen. O sea, los coeficientes de rotación de cobranzas y de pagos. O sea, ya hemos visto la disminución del completo al seco, con qué tenemos que complementar para averiguar si es que se van a convertir en líquido. Luego vemos la disminución entre el seco y el absoluto, determinamos la representatividad de las cuentas a cobrar y si es importante
la existencia, tenemos que averiguar, ¿no es cierto?, si se van a convertir en líquidos a través de estos dos coeficientes, rotación de cobranzas y rotación de pagos. Que por hoy lo que les voy a decir es cuál es la integración matemática y cuál es la información que nos da, y en la próxima clase vamos a concluir con el desarrollo, ¿sí? Y háganme acordar que les explique también reformulación del sector financiero. Antes de hacer los ejercicios, o sea, también tenemos que ver cuáles son las cuentas que deben reformularse en el sector financiero a los efectos de su estudio. En el coeficiente de rotación de cobranzas, ¿cuál es la integración matemática? A este coeficiente lo podemos expresar en términos porcentuales, que nos va a brindar determinada información, o lo podemos expresar en días, que nos va a dar otra información. Matemáticamente tenemos cuentas a cobrar dividido en ventas a plazos por 100. Eso es igual a un porcentaje. ¿Qué nos indica ese porcentaje? Si ustedes hacen la relación matemática ahí, ¿cuál es la representatividad de las cuentas a cobrar, ¿es cierto?, al cierre del ejercicio respecto del total de ventas a plazo? O sea, hemos vendido 1.000.000 de pesos a plazos y me queda por cobrar 200.000 pesos. Entonces el porcentaje va a ser un 20%. Creo que así sería. Entonces, ¿qué significa? Que del 100% de las ventas a plazo hay un 20% que están sin cobrar a la fecha de cierre. ¿Sí? Esa es la información que me estaría dando en términos porcentuales. Ahora, si a esa misma relación matemática, en lugar de multiplicarla por 100, la multiplico por 360 días promedio que tiene el año, me va a estar indicando cada cuántos días promedio se cobran las cuentas a cobrar. Y ahí empezamos a averiguar lo que más nos interesa. O sea, cada cuántos días promedio se cobran las cuentas a cobrar. Ahí tenemos dos informaciones. Luego, el coeficiente de rotación de pagos. ¿Cómo se integra matemáticamente? Cuentas a pagar en el numerador dividido en compras a plazos por 100. El resultado es un porcentaje. Ese porcentaje me va a estar indicando cuánto de las compras a plazo están pendientes de pago a la fecha de cierre de estados contables. ¿Sí? Siguiendo con el mismo ejemplo, tengo al cierre cuentas a pagar 200.000 pesos, compras a plazo 1.000.000. Por 100 me da un 20%. Quiere decir que de ese 1.000.000 de pesos de las cuentas, de las compras a plazo, a la fecha de cierre tenemos 200.000 pesos o el 20% sin pagar. ¿Sí? Ahora, si a esa misma relación matemática nosotros la multiplicamos por
300 días, 360 días promedio que tiene el año, nos va a brindar información o nos va a decir cada cuántos días promedio se están pagando las cuentas a pagar o las obligaciones a pagar. Entonces, de esas dos relaciones matemáticas, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros en el problema que se nos ha suscitado? O sea, saber, más que la representatividad, cómo se están cobrando las cuentas a cobrar y pagando las cuentas a pagar. Entonces, supongamos de que el segundo coeficiente, o sea, rotación de cobranzas, me da un resultado de 30 días. ¿Sí? O sea, que cada 30 días promedio se están cobrando las cuentas a cobrar. Y supongamos que el coeficiente de rotación de pagos también me da un resultado de 30 días. O sea, me está indicando que la empresa está pagando a sus proveedores cada 30 días. Si nosotros determinamos la diferencia entre ambos resultados, 30 menos 30, 0. O sea, no hay diferencia. ¿Sí? Pero si rotación de cobranzas me da 45 días y rotación de pagos me da 30 días, quiere decir de que estamos cobrando a nuestros clientes cada 45 días y estamos pagando a nuestros proveedores cada 30 días. Ahí estamos en otro problema. ¿Por qué? Porque se imaginan ustedes de que hemos financiado la compra de mercadería o nos hemos comprometido a pagar a los proveedores cada 30 días. Pero ¿tengo el dinero suficiente dentro de los 30 días para pagar a los proveedores? En principio, vamos a hacer un ejemplo simple. Supongamos que la modalidad de la empresa es venta a plazos del 100% de mercadería. O sea, todo lo que vende lo vende a plazos. O sea, que el ingreso de fondos a la empresa está dependiendo pura y exclusivamente de las cobranzas. ¿Sí? Entonces, si está cobrando en promedio cada 45 días y tengo que pagar cada 30 días, o sea, hay un desfasaje. ¿No es cierto? Un desfasaje negativo de 15 días. Yo tengo que afrontar mi obligación a los 30 días, pero no tengo fondos. Entonces tengo que recurrir a una nueva financiación. Y esa nueva financiación, ¿qué me genera? ¿Qué me puede generar? O sea, si yo me presento y le digo al proveedor, mire, señor proveedor, no tengo el dinero para pagar. ¿Me puede otorgar 15 días o 20 días más de plazo para pagar esa factura? ¿Qué me va a decir el proveedor? Intereses. Sí, señor. Bueno, pague dentro de 20 días, pero va a tener que pagar, qué sé yo, intereses equivalentes al 5%, al 10% sobre el total de la factura. Entonces, es una política de ventas a plazo y de compras a plazos inadecuada.
la adoptada por la empresa. ¿Mm? Porque ahí tenemos un desfasaje financiero. Porque lo lógico es de que la empresa contraiga obligaciones por plazos en los que tenga la certeza que va a contar con los fondos suficientes para pagar sus obligaciones. Porque supongamos en el caso del ejemplo que el proveedor me diga, no, lamentablemente me tienen que pagar, no sé cómo va a ser, pero me tienen que pagar. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Va a ir al banco y va a pedir un descubierto. Al banco también le tienen que pagar, bueno, te damos el descubierto, pero también eso cuesta tanto. Entonces, la empresa está operando mal. O sea, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Recuerden el concepto de análisis. O sea, detectamos el problema y la causa del problema. ¿Mm? Aquí estamos detectando el problema, o sea, hay un problema financiero radicado en las cuentas a cobrar. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La empresa está siguiendo una mala política de compras y cobros y ventas a plazo. Tiene que modificarla totalmente. Bueno, por hoy hasta ahí. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya voy a ver nuestra... Profe, Ajá. en ese caso no hay valores razonables. ¿O sí? Ah, no, bueno, es decir, valores razonables en cuanto a la diferencia, no, la razonabilidad está en el hecho de que el empresario haya otorgado plazos por sus ventas a plazos inferiores a los plazos que contrae con los proveedores para pagar sus deudas. Es decir, siempre tengo que prever, contar con ingresos o con fondos a la fecha que estoy contrayendo mi obligación. Es lo mismo, imagínese usted que yo cobro mi sueldo entre el 5 y el 10 de cada mes y estoy pagando la cuota de una heladera. O sea, si yo cobro mi sueldo el día 20 y me he obligado con el vendedor de la heladera a pagarle el día 10, y bueno, estoy haciendo mal. O sea, yo tengo que decirle a cuando compro la heladera, tengo que decir no. O sea, a mí, yo puedo pagar después del día 20. Entonces, la razonabilidad, o sea, va a radicar en eso, en el otorgamiento de plazos por parte de la empresa. ¿Qué plazos son los que tenemos que otorgar para el cobro de las cuentas de los clientes? ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima semana. Bueno, profe, gracias. Mira, chao. Profe, que Dios lo bendiga. Chao, chao.